Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Yo estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Espero que te encuentres muy bien, mi querido Virgo. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale, Virgo? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es datos personales. Lo único que dejo en la descripción de cada lectura es un correo si le interesa lo que es una lectura personal. Se ponen en contacto a través de ese correo, cariño. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. ¿Vale, Virgo? Muy bien, cariño. Empezamos con el oráculo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. El número 50 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Siento, mi querido Virgo, que hay una persona, vas a tener una visita o una persona llega a lo que es a tu casa. Puede ser alguien del pasado o puede ser una persona nueva, pero vas a tener una visita. El mensaje dice, como en casa, en ninguna parte, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. ¿Sabes qué siento, Virgo? O una persona extraña posiblemente estar con vosotros ahí en el lugar donde tú estás. O simplemente, corazón, va a venir una persona nueva a lo que es a tu vida. Siento, mi querido Virgo, que existen energías que quieren acompañarte en el transcurso de tu vida. Siento que hay personas que añoran posiblemente los momentos vividos entre vosotros dos, ¿vale? Pero alguien te visita, Virgo. Alguien te visita, alguien llega a lo que es en casa. El otro mensaje también que te puedo decir, mi querido Virgo, puede ser que tú me digas, Richard, necesito hacer un viaje para encontrarme con mis padres, necesito volver lo que es a mi país, necesito estar una temporada lo que es en mis orígenes, en tu lugar de origen, mi querido Virgo, ¿vale? Tienes como esa necesidad, cariño. Vamos a continuar, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. La carta de la torre, cariño. Siento que muchos de vosotros también van a hacer cambios. ¿Quién te dice a ti, mi querido Virgo, que a lo mejor vas a estar en una semana de mudanzas? Mudanzas, cariño. O te cambias de trabajo, o te cambias de casa, o te cambias de país, o te vas a otro pueblo, a otro estado, etcétera, etcétera. Para muchos de vosotros, Virgo, también están lidiando con un Capricornio. Me dice, Cáncer, no sé por qué siento, Virgo, que vosotros van a hacer un cambio. O dejas un país, o dejas una casa, o te vas a hacer algo nuevo lo que es en tu vida. Cáncer. Me sale lo que es Aries, me sale lo que es Libra, cierras con otro Virgo. Siento, corazón, que o tú estás esperando a una persona que venga de afuera, a lo mejor tiene que hacer un viaje, o de repente tú, mi querido Virgo, vas a hacer un viaje para encontrarte con una persona especial. Especial, ¿vale? Te enseño las cartitas, corazón. Recuerda que es una lectura bonus general. Voy a ver qué me dicen las iniciales para vosotros. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. La letra F, la letra G, la letra L, la letra M o W, un hito más. Y la letra F otra vez, con la letra G. Muy bien, corazón. Vamos a ver, Virgo, qué nos quieren decir las energías para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura bonus general. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude para mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Listo, mi querido Virgo. Listo, corazón. Muy bien, vamos a canalizar, mi querido Virgo. ¿Qué me quieren decir las energías para vosotros con mucha fe? Perdonen por mi voz, pero como hace mucha calor en Barcelona, estoy poniendo lo que es el aire frío y pues me afecta un poco, ¿vale? Muy bien, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude para mi querido Virgo. ¿Sabes qué siento, Virgo? Siento que hay una persona que quiere llegar a lo que es a tu vida porque yo estoy visualizando. Es como si hubiera lo que es una pequeña balsa o un velero, cariño. Y veo que está lo que es en la mar. En la mar. No es un río o un lago, no. Es la mar, cariño.
Siento que hay una persona que está en la distancia, que quiere saber de ti, o se pone en contacto contigo, o me lo reafirma otra vez de que va a haber un viaje. Hay un viaje, cariño. Vamos a continuar, corazón. Yo lo que estoy viendo, Virgo, no sé por qué veo la imagen de casa, de hogar. Veo la imagen posiblemente de un edificio también. Es como que me dan a entender que tú de repente quieres reconstruir otra vez tu hogar, quieres reconstruir otra vez tu familia, o me dice Richard, no es justo que me hayan apartado de esa persona también. O una persona quiere volver, Virgo, una persona quiere volver, ¿vale? Y no sé por qué estoy viendo, Virgo, como que cae como si fuera un manto de luz, corazón, que está cubriendo lo que es tu casa, que está cubriendo lo que es tu vida, Virgo. Es como que el karma me dice, el karma va a actuar, el karma va a llegar, el karma va a hacer su labor, Virgo. Siento esto, ¿vale? Si tú de repente, Virgo, has estado sufriendo, si tú de repente, Virgo, has estado diciendo, esto no es justo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me arrebataron a esta persona? ¿Por qué esta persona se fue? ¿Por qué a lo mejor de repente si ellos o ellas sabían que estaba conmigo, por qué se metieron lo que es en el medio? Siento que el karma se encarga de esto, Virgo, se encarga. También, mi querido Virgo, tú sabes que yo te quiero. No podemos echar la culpa todo a la otra persona, cariño. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, mi pareja, mi hombre, se fue con la Lupe, como ejemplo. Yo estoy seguro que la Lupe lo hizo algo. Yo estoy seguro que la Lupe tiene la culpa. Corazón, ya somos personas adultas, mi querido Virgo. Aquí, las personas que tienen la culpa son los dos. Son los dos, corazón, no solamente la otra o el otro. ¿Por qué te digo esto, Virgo? Porque yo siento que tú me dices, Richard, me gustaría que vuelva, me gustaría recuperar mi relación, me gustaría recuperar mi historia. Pero es como que tú, dentro de tu corazón, de tu sentimiento, tú sientes que te lo han arrebatado. Es como que tú no dices, él tiene la culpa, ella tiene la culpa. No, tú sientes que ha habido personas que te lo han arrebatado, mi querido Virgo. Entonces, yo solamente te lo digo como comentario. Tú sabes que yo te quiero, Virgo. La culpa lo tienen los dos, corazón. Los dos, porque la otra persona también toma sus decisiones. La otra persona posiblemente está encaprichada con la cabeza caliente, pero no tiene solamente culpa la que te lo quitó o el que te lo quitó, mi querido Virgo. También tienen culpa ellos, ¿vale? Yo lo que te puedo decir, Virgo, yo siento que el karma llega. El karma va a tocar. Si tú sientes que ellos tienen que pagar, pues pagarán, cariño, ¿vale? Pero me dice que el karma está rondando. El karma quiere poner todo lo que es en su lugar, mi querido Virgo. Vamos a continuar, corazón. No sé qué tiene que ver para ti lo que es el nombre de Carmen. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, pero me dice Carmen. Carmen, cariño. El otro mensaje también, mi querido Virgo, estoy viendo como si hubiera lo que es una montaña inmensa. Es una montaña muy alta, cariño. Y abajo veo como si hubiera lagos. ¿Sabes qué siento, Virgo? Siento que el poder de Dios, siento que el poder de las energías van a influir. ¿Para qué? Para que tus problemas sentimentales se pongan lo que es en orden, mi querido Virgo, ¿vale? Es como que yo te viera a ti, que has estado rezando, has estado pidiendo. Posiblemente te has estado quejando de lo que te está pasando o de lo que tú estás pasando actualmente. Y yo siento, Virgo, que las energías se están escuchando. Para muchos de vosotros, el tema del karma llega, pero ya. Como que no he esperado mucho tiempo para que las cosas se pongan en orden, como que el karma actúa, cariño. Pero es porque yo te veo, Virgo, que tú estás rezando, tú estás pidiendo. Yo veo dolor en ti en estos momentos. No digo para todos, pero hay un grupo que sí. Y siento que el karma llega, mi querido Virgo. Siento esto, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Dime ¿qué tiene que ver para ti? Veo un edificio muy alto, con muchas ventanas, muchos cristales. Puede ser que tú vivas ahí, puede ser que me digas, Richard, justo en ese lugar que tiene muchos cristales, muchas ventanas, tengo que hacer lo que es un trámite, o te vas a encontrar con una persona donde existe, es un edificio con muchas ventanas, muchos cristales, ¿vale? Hay algo que tú tienes que hacer ahí, Virgo.
Hay algo que tú tienes que hablar, que tú tienes que concretar en ese lugar. O algo va a pasar, algo cercano en ese lugar. Es un lugar donde hay cristales. Es como un edificio muy grande. Puede ser inclusive lo que es un hospital. ¿Por qué no? El otro mensaje, Virgo, esa imagen de ese edificio con muchas ventanas, es como que te recuerda algo, corazón. Por eso te decía yo, o es un hospital, o algo tú tienes que hacer en ese lugar, algo pasó en ese lugar. ¿No será, Virgo, que a lo mejor de repente que puede ser el caso que muchos de vosotros trabajan ahí o viven ahí? ¿Vale? Es un edificio, vuelvo a repetir, con muchos cristales. Muy moderno, ¿vale? Muy moderno. Pero es como que tú me dices, Richard, hay algo ahí. No, es que no me deja ver mucho, pero hay algo en ese edificio. O tú de repente te viene como un déjà vu que tú me dices, Richard, parece que ya hubiera estado ahí. O simplemente me dices, Richard, me voy a ir a vivir en un lugar como tú lo estás diciendo. O algo pasó, ¿vale? Algo pasó. O es un lugar, cariño, donde hay muchos edificios con muchos cristales. Vas a tener un encuentro, vas a hacer un documento, te has cruzado con alguien. O puede ser que me diga, Richard, me pasó justo algo en ese lugar. Pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo, corazón. Ve tomando. Vamos a ver, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Estoy viendo la imagen, mi querido Virgo, de una persona delgada que utiliza de repente como camisetas, no utiliza de repente una prenda que tenga mangas, no, como camisetas, como tirantes, cariño. Veo que pone sus brazos detrás de su mollera, de su cabeza, perdón. Pone detrás, por su nuca, sus brazos. O tú estás estresado o estresada, o posiblemente me dice, Richard, estoy lidiando con una persona que está estresado y estresada en estos momentos, cariño. Siento que esa persona solamente te observa o tú de repente estás en esa posición y estás meditando, estás reflexionando, cariño. Es como si estuvieras de repente mirando lo que es al techo. Yo siento, Virgo, que tú puede ser que estás meditando, estás reflexionando, algo te está preocupando, cariño, algo, ¿vale? Porque te noto con esa energía de reflexión, de meditación. No sé qué tiene que ver para ti, Virgo, el tema de la escuela. O tú estás estudiando, te preocupa algo relacionado con la escuela, que puede estar relacionado también con los hijos o una persona especial. O tienes que rendir exámenes también. O estás esperando respuesta de los exámenes, mi querido Virgo. Yo lo que estoy viendo también, Virgo, en estos momentos, no sé qué tiene que ver para ti las flores, que son como pétalos que tiene como un color moradito con blanco. Veo que también, posiblemente cerca de tu casa, cerca de tu hogar o de tu trabajo, es como si hubiera lo que es un ave que está construyendo lo que es su nido, corazón. Y veo ese tipo de flores. Tiene el pétalo como morado con blanco. No sé qué tiene que ver para ti este tipo de flores, Virgo. Como yo siempre hago caso a la naturaleza, corazón, y especialmente para aquellos que me dicen, Richard, wow, un día abrí mi ventana y he visto que unos pájaros están haciendo lo que es un nido cerca, o simplemente hay un árbol cerca de casa y están haciendo lo que es un nido. Y tú te preguntas y dices, Richard, hasta las aves, hasta los animales tienen lo que es una familia, una pareja, y yo no. Cariño, corazón, Virgo, siento que es una señal, Virgo. Siento que muchos de vosotros van a empezar otra vez a reconstruir su vida. Si tú estás recibiendo este tipo de señal, tenlo por seguro, Virgo, que vas a empezar una nueva historia de amor o llega una persona nueva a lo que es a tu vida. Es una señal que el universo, la naturaleza, te está entregando. Siento que muchos de ustedes van a empezar como a recomponer esa familia, ese hogar que a lo mejor de repente está desestructurado, cariño. Por eso que ya al principio de la lectura te decía con el oráculo que alguien te visita, alguien viene lo que es a tu vida. Y siento que muchos de vosotros, posiblemente con el karma también que está llegando automáticamente, van a empezar a recuperar su hogar, su familia o el contacto de una persona. Pero hay una reconstrucción, Virgo. Hay una reconstrucción en tu historia, es lo que yo estoy sintiendo en estos momentos para muchos de vosotros, mi querido Virgo, ¿vale? Vamos a continuar, corazón.
Me están diciendo también, entrégale ese mensaje que prometiste. ¿Pero qué mensaje? Ah, Virgo, la canalización. La canalización. Siento que muchos de vosotros quieren canalizar energías. Vamos a ver, Virgo. Vamos a ver, corazón. Voy a sacar lo que es una carta guía, ¿vale? Para poder canalizar. Que Dios Universo me ayude, o el oráculo. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Virgo. Que Dios Universo me ayude. Voy a sacar lo que es una carta guía para canalizar. Vamos a ver, Virgo, 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 un mensaje de tus ángeles, un mensaje de tus guías, un mensaje de tus ángeles. Esto, con los ojos cerrados lo estoy haciendo. ¿Qué dice? La verdad, la verdad. ¿Sabes qué siento yo, Virgo? Siento que muchos de vosotros me da a entender que puede ser un hermano, un padre, un tío, pero tiene una energía como muy fuerte. Si tú me dices, Richard, es mi madre, también puede ser, pero entonces me dan a entender como que tu madre fue como madre y padre a la vez, como que tenía lo que es la responsabilidad, porque veo la energía como de muy varonil, corazón, como de jefe de familia, jefe de familia. Siento, mi querido Virgo, que este ser de luz te está pensando, te está guiando o quiere entregarte lo que es un mensaje muy especial para muchos de vosotros. Hay una persona, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Si es chico, si es hombre, siento que esta persona posiblemente utilizaba como bigotes o barba, cariño. Bigote o barba, corazón. No era una persona lampiña, no. Tenía barba o tenía bigote. Siento que esta persona puede ser un hijo, puede ser un padre, puede ser un tío. Y yo siento, mi querido Virgo, que tú lo tienes siempre lo que es en tu corazón. Siempre lo estás pensando, lo estás recordando. Por la imagen que yo veo de este oráculo, veo que esta persona tiene como esa energía de una persona muy importante. O tú de repente, mi querido Virgo, eres una persona muy importante o tienes un cargo también. ¿Por qué no? Siento que desde que se fue esta persona, Virgo, es como que a ti te cuesta superar. Actualmente, Virgo, siento que muchos de vosotros inclusive tienen posiblemente a cargo a un hijo o a una hija. Es como que me dice Richard, es la promesa que yo me he hecho. Es la promesa que yo tengo que llevar adelante. No sé por qué siento, Virgo, que es la energía de una persona muy protector, muy protectora. Vamos a suponer que tú eres su madre, tú eres su padre. Vamos a suponer. Veo que esta energía te protege. Y si tú eres hijo o hija, veo que esta energía te quiere proteger, mi querido Virgo. Me dice, yo jamás he salido de su corazón, yo siempre he estado en su corazón, yo estoy ahí, me dice. Yo estoy ahí. No sé por qué siento, Virgo, que muchos de vosotros han quedado con una responsabilidad. Sí, voy a ir sacando más cartas, ¿vale? Con la canalización. Vamos a ver, mi querido Virgo. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude. Muy bien. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, es como que tú me dijeras, Richard, yo siento su energía, yo siento su presencia. No sé si a lo mejor de repente, antes de que esta persona partiera, vosotros de repente estaban hablando de proyectos o de repente esta persona tenía un proyecto ya. Y yo siento, corazón, como que tú me dices, Richard, yo tengo que terminar ese proyecto. Yo tengo que seguir con ese proyecto. Es como un asunto pendiente. Yo siento, Virgo, que tú me dices, Richard, o puede ser, Virgo, que esta persona te quería enseñar algo. Puede ser un proyecto, puede ser magia, puede ser energía, puede ser que a lo mejor esta persona quería que tú aprendas algo, corazón. Y es como que hay un asunto pendiente, hay algo que tú tienes que terminar, corazón. Algo que tienes que terminar. Voy a continuar. La carta también de la luna. Últimamente tú lo estás soñando o últimamente te está llegando de repente este tipo de mensaje, la cual te recuerda ese asunto pendiente que tú tienes que terminar. Siento que esa energía te dice, Virgo, lo que tú has empezado, tienes que terminarlo. Me están diciendo, ¿vale? Lo que tú has empezado.
Yo siento que tú lo estás teniendo en este momento, Virgo, en tu mente, en tu corazón, o lo estás soñando, ¿vale? Porque la carta de la luna nos hablan también de la intuición, pero veo que ese mensaje dice que tú tienes que terminar aquello que has empezado. Cariño, no deje las cosas a medias. Vamos a continuar, corazón. Tenemos lo que es la carta del Rey de Oros. Me están diciendo, tú puedes con esto, tú vas a llegar lejos, tú tienes que creer en ti, tienes que confiar en ti. No sé por qué siento, Virgo, que ellos quieren de que tú encuentres tu camino, que ellos quieren de que tú veas la luz, ellos quieren de que tú continúes avanzando. Vamos a suponer que te ha llegado lo que es el recuerdo de esta persona, una persona que ya no está en este plano terrenal. Y a lo mejor me dice Richard, no me puedo levantar, me siento cansado, cansada, me siento estresado, estresada por la energía. Siento que ellos quieren de que tú avances, de que tú continúes, mi querido Virgo. No te quieren ver así, necesitan que tú te recuperes, cariño. Necesitan esto. Vamos a seguir, cariño. Y tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, puede ser que tengas un hermano o una hermana con la cual de repente vosotros no se hablan, cariño. Se dan la espalda. Se dan la espalda, ¿vale? Veo que este hermano o esta hermana, vamos a suponer, si tú eres muy rubio, a lo mejor de repente la otra persona es más trigueñito o trigueñita, ¿vale? Hay como un contraste entre vosotros. Hay un contraste. Inclusive me atrevería a decir, Virgo, que a lo mejor vosotros sois gemelos o mellizos, pero son muy diferentes. Son muy diferentes, ¿vale? Siento que la energía me dice, vosotros tienen que hablar, vosotros tienen que conversar, vosotros tienen que verse, cariño. Siento que no te pones de acuerdo con un familiar con la cual de repente hay un contraste muy fuerte. Vamos a suponer que tú te pintas el cabello de rubio y la otra persona no. Pero hay un contraste o hay una diferencia también de poder. A lo mejor de repente tú tienes mucho dinero, la otra persona no, o viceversa también. Viceversa. Pero necesita, me dicen las energías, que vosotros hablen, que vosotros traten de llevar lo que es la fiesta en paz. Es lo que yo siento en estos momentos. Vamos a continuar. La carta también del 4 de bastos. En algún momento, Virgo, me dice Richard, yo he intentado, porque este tipo de energía creo que tú ya lo estás sintiendo, pero a lo mejor la otra persona te ha dicho alto o simplemente ha rechazado ese acercamiento, ese el contacto entre vosotros dos. Pero yo siento que tú me dices, Richard, yo lo he intentado, Richard. Lo he intentado, yo trato de estar en paz, yo trato de estar lo que es en armonía, pero ellos no quieren escuchar. Esto puede ser familia, esto puede ser pareja, puede ser que a lo mejor de repente, cariño, la madre de ellos, los padres de ellos, quieren de repente de que vosotros tengan una buena comunicación, una buena armonía. Pero es verdad, Virgo, que muchos de vosotros lo han intentado, ¿vale? O lo están intentando. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver, mi querido Virgo, quizás de repente por eso me dice el oráculo, como en casa en ninguna parte, siento que las energías quieren de que tú, mi querido Virgo, tengas una reconciliación, te amistes, te hables con una persona, ¿vale? Para aquellos Virgo que a lo mejor por X motivo no te estás hablando con tu familia, con un hermano, con una persona muy especial, siento que las energías dicen, busca la comunicación, busca el contacto, porque ellos lo están pasando mal, corazón, ¿vale? Lo están pasando muy mal, mi querido Virgo. Vamos a ver, cariño, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Un mensaje de los arcángeles. A ver qué me dicen. Vamos a ver. Un mensaje de los arcángeles, Virgo. Por favor, un mensaje de los arcángeles que se manifiesten lo que es en esta lectura a través de los arcángeles, que se manifiesten en esta lectura a través de los arcángeles. Compasión, cariño. El arcángel Saquiel, presta atención a tu corazón en este caso, así como en la relación con todos los que se vean afectados, incluido tú mismo. Creo, Virgo, que las cartas están siendo claras, ¿no? Creo que el mensaje que te quiere entregar ese ser de luz es que tú posiblemente perdones a una persona o simplemente trata de llevar lo que es la fiesta en paz. Es muy importante, corazón, que utilices una forma
o busques una forma, mi querido Virgo, de poder reconciliarte con una persona que era muy importante para este grupo de energía que ya no está en este plano terrenal. Buscan reconciliación, Virgo. Reconciliación. Y yo creo que esta reconciliación está muy centrada con la familia. Siento esto, ¿vale? Muy centrada, porque vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo me he peleado con un amigo o con una amiga, pero no creo que sea tan relevante esto. Yo creo que las energías quieren que tú te reconcilies con un familiar. Siento esto, ¿vale? O puede ser tu pareja también, a lo mejor, ¿quién te dice a ti que si tiene de repente su madre o su padre que no está en esta tierra, quiere todavía que continúe contigo, corazón? O siente de que tú eres la persona ideal. Puede ser también viceversa, que a lo mejor de repente tu pareja se llevaba muy bien con tu padre, tu madre, un hermano, un hijo también. ¿Por qué no? Los hijos, corazón. Y quiere que vosotros se reconcilien, corazón. Es esto, ¿vale? Eso es lo que yo siento con las energías. Vamos a ver qué nos quieren decir respuesta con el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, respuesta en el tarot egipcio, respuesta en el tarot egipcio, respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver qué nos dicen. Mi querido Virgo, ¿qué nos dicen, corazón? Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2 y opción 3. Voy a ponerlo bien, las cartitas. A ver, opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta de la justicia es un sí, puede ser que estás lidiando con un Libra. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta del emperador es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta. La carta del juicio es un sí, puede ser que estás lidiando con un Piscis. Muy bien, tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Virgo, ¿vale? Solamente toma lo que es tuyo. Yo voy a preguntar, Virgo, a ver tus energías cómo están, ¿vale? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Virgo. ¿Cómo están tus energías, Virgo? ¿Cómo están tus energías, Virgo? ¿Cómo están tus energías, mi querido Virgo? La carta del 3 de Pentáculos. ¿Sabes qué siento, Virgo? Siento que tú estás rezando, siento que tú estás teniendo como un acercamiento con la parte espiritual. O de repente me dice Richard, como que últimamente he estado conversando con este ser de luz que ya no está lo que es en la tierra. Esto nos pasa mucho, nos pasa mucho. Siento que tú me dices, Richard, yo quiero paz, yo quiero armonía, necesito ayuda también de ellos. Necesitas ayuda. La carta también de la emperatriz, la carta de la reina de bastos y cierras con la carta del 2 de espadas. ¿Te gustaría mucho, Virgo, que una persona cambie su actitud? ¿Te gustaría mucho que una persona se dé cuenta que no ganan nada, no están logrando nada, posiblemente vosotros, estando en esta situación de indiferencia? A lo mejor de repente no te hablas, a lo mejor de repente esta persona es muy orgulloso, muy orgullosa, y tú me dices, Richard, lo único que yo quiero es paz, lo único que yo quiero es armonía. Es lo que yo siento. Siento, Virgo, que el problema no eres tú. No, el problema son ellos, corazón. Siento que tú me dices, Richard, yo lo único que quiero, Richard, es pasarlo bien. Yo lo único que quiero es la reconciliación. Lo único que quiero es estar en paz. Pero siento que ellos son lo que ponen el obstáculo, el bloqueo, corazón. Entonces, mi querido Virgo, no te rindas. Yo te recomiendo que continúes con esa oración. Yo te recomiendo que pidas a Dios, al universo, ¿vale? A tus ángeles, que toquen el corazón de ellos, cariño. Porque en estos momentos están ciegos, en estos momentos son tercos. Pero es como que las energías quieren de que tú te amistes con esta persona. Pero tú conoces tu historia mejor que nadie, ¿vale? Si tú me dices, Richard, no lo voy a hacer, tú conoces tu historia mejor que nadie y recuerda que todo es libre albedrío. Todo es libre albedrío, Virgo. Pero siento que existe una energía, que quiere que tú hables con él o con ella o te reconcilies, ¿vale? Me lo está confirmando constantemente, Virgo. Vamos a ver para solteros y solteras. Vamos a ver.
Si está en tus manos, vamos a suponer, Virgo, te doy como consejo. Vamos a suponer que la persona con la cual tú estás lidiando es una persona muy cabezota, muy terco, muy terca. Y por cualquier cosa, a lo mejor no está lo que es en su razón, se cierra. ¿Por qué? Porque a lo mejor de esta manera se siente ganador o ganadora. Entonces, Virgo, tú eres una persona muy inteligente. Tú tienes que utilizar tu sabiduría. ¿Para qué? Para que esta persona, hazle creer que tiene el poder, cuando el poder lo tienes tú, corazón, ¿vale? Con esto, ¿por qué te digo esto, Virgo? Porque si tú de repente, si esta persona se porta de una forma negativa y tú lo pagas con mal, no van a resolver nada, no va a haber avances, cariño. Trata de buscar el punto débil en la cual esta persona, su corazón se ablande, en la cual esta persona te escuche o simplemente vosotros lleguen lo que es a un acuerdo. Trata de buscar ese puntito. Las personas, cariño, no son malas. Simplemente que a veces se cierran en su ignorancia. Entonces, tú trata de buscar ese puntito que le vuelva flexible, ¿vale? Vamos a ver solteros y solteras. Solteros y solteras, mi querido Virgo. La carta del 10 de espadas. Puede ser que muchos de vosotros quizás acaban de terminar lo que es una relación, están solos y solas, o puede ser que tú me digas, Richard, no creo que tenga lo que es una persona nueva, te sientes como un poco decepcionado o decepcionada. Pero sin embargo, cariño, va a llegar una persona que te va a dar la oportunidad de empezar una historia o simplemente te va a hablar de sus sentimientos. Pero yo siento, Virgo, que tú me dices, Richard, en este momento no estoy para creer en nadie. Te has llevado lo que es una decepción. La carta también del 8 de bastos y la carta del juicio. Corazón, Virgo. Aunque tú digas que tu mundo ya no tiene sentido, o me digas, Richard, quiero cerrar lo que es mi corazón, siento que van a empezar a llegar muchas energías en tu vida. Dentro de ese grupo de energías que llega a lo que es a tu vida, hay una persona que te va a ofrecer esa oportunidad de tener lo que es una relación como Dios manda. Te recomiendo, mi querido Virgo, que no te cierres. El que tú de repente hayas tenido lo que es una decepción o esta persona te ha pagado mal, no quiere decir que todo el mundo te va a pagar mal. Siento, Virgo, que si tú te das una oportunidad y no te cierras, vas a empezar a conocer a muchas personas. Porque veo, corazón, que llegan personas interesantes a tu vida. Y esas personas, cariño, te van a hablar de una relación formal. Entonces, mi querido Virgo, sécate las lágrimas porque algo bueno, algo maravilloso llega a lo que es a tu vida, ¿vale? Una decepción, una traición, un cuerno, nos los ponen a todos, cariño, a todos. Pero esto no quiere decir que sea el final, mi querido Virgo. Entonces, date una oportunidad. Vamos a ver, cariño, qué más nos quieren decir. Economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude para mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta del 5 de espadas, la carta también de la sota de espadas, la carta del 7 de copas y la carta del 10 de espadas. Un hito más. Muy bien, corazón. Mi querido Virgo, yo lo que siento, cariño, puede ser que me diga, Richard, no me han dado lo que es el aumento que yo busco. Puede ser que me diga, Richard, acabo de perder lo que es el trabajo, o lo que yo he firmado ha sido malo, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, mi querido Virgo, me dicen, tienes que volver a empezar otra vez. Tienes que resurgir como el ave fénix. La parte económica no te está yendo muy bien, no te va muy bien. Pero ¿sabes por qué? Por confiado, Virgo. Por confiada. Yo creo que a lo mejor de repente tú estás confiando mucho en una persona o puede ser también de repente lo que es en tu jefe o tu jefa, estás trabajando horas de más y no veo recompensa aquí. Tú tienes que empezar a darte lo que es tu valor, Virgo, me dicen. Me están advirtiendo, Virgo, que tengas mucho cuidado de un familiar que es mujer. Esta persona puede ser que sea de piel blanca, piel trigueña, muy trigueña, muy morena, cariño, muy morena. Inclusive puede ser tirando lo que es a mulata o mulato también. Pero me dicen más mujer, energía de una mujer.
Veo que esta persona, corazón, no vaya a ser que a lo mejor se ha encargado con la mala energía, la mala vibra, apartarte de ese negocio, de ese proyecto, o si tú vas a firmar un documento y la persona que te entrega el documento es una mujer con estas características, tienes que tener mucho cuidado, ¿vale? Mucho cuidado. Me dice mi querido Virgo, luego de esta situación van a aparecer personas jóvenes o nuevas amistades, cariño, que te van a ayudar en ese proyecto o en tu economía. Pero en estos momentos, Virgo, te recomiendo, tienes que estar ojito, ojito, porque siento que alguien te quiere traicionar lo que es en la parte económica, o la propuesta que te quiere hacer esta persona no es la correcta. Te recomiendo que te asesores, te recomiendo que antes de firmar algo, veas todo, mi querido Virgo, ¿vale? Luego van a aparecer nuevas personas que te van a ayudar lo que es en la parte económica. Corazón. Muy bien, cariño. Ten mucho cuidado, ¿vale, Virgo? Ten mucho cuidado. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude para mi querido Virgo. Que Dios Universo me ayude para mi querido Virgo. Las características. Que Dios Universo me ayude para mi querido Virgo. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, siento que vas a estar lidiando con una persona de elemento tierra. Esta persona a lo mejor de repente vosotros trabajan juntos o de repente vosotros viven lo que es en un sitio como un campo. Veo mucha vegetación. Puede ser que esta persona también tú lo conociste o vosotros coinciden o tratan en un lugar que puede ser un supermercado, cariño, o lo tienes de repente delante de casa. ¿Por qué no? Esa persona puede ser mulato o mulata. Es una persona que cree mucho lo que es en las energías. Siento que para muchos de vosotros esta persona te va a ayudar. Siento esto, ¿vale? Elemento tierra. La carta de la Reina de Copas. Últimamente estás sintiendo una conexión con una persona que tiene un compromiso, cariño. Puede ser tu ex, puede ser una persona que has conocido recién, pero tiene lo que es un compromiso. Esa persona puede ser delgado o delgada, puede ser alto o alta, trigueña o piel blanca o está bronceado o bronceada. Se pinta el cabello también, de cualquier color. ¿Vale? Vamos a continuar. Esta persona también con la cual tú sientes lo que es una conexión puede ser tu jefe o tu jefa. También puede ser. La carta del colgado, cariño. Hay una persona que no es tan alto ni tan alta que posiblemente se comunica contigo y te pide tiempo. Tiempo. Recuerda que la última palabra lo tienes tú. Esta persona o tiene que resolver algo en su vida o posiblemente está atrapado o atrapada lo que es en una relación, pero te pide tiempo. Piel blanca, estatura normal o de repente es estatura baja, cabello lacio, se pinta de algún color o puede ser natural. Vamos a continuar. La carta del 3 de copas, cariño. Esta persona que te pide tiempo también puede ser que vosotros se han reencontrado después de mucho tiempo, ¿vale? Puede ser de repente un expareja, puede ser de repente un examante, puede ser un amigo o una amiga que vosotros han retomado lo que es el contacto, la comunicación y ha surgido algo. Ha surgido algo. Esta persona te pide tiempo. Me dice elemento agua, pero también puede ser lo que es un cáncer. Pueden ser morenos, rubios o rubias, naturales o pintados. La carta del sol me dice en corazón. Veo, corazón, que si tú le das tiempo, vosotros van a encontrar la claridad que están buscando. Posiblemente también puede ser que muchos de vosotros están esperando respuesta, contacto, comunicación de una persona que puede ser del signo Leo o elemento fuego, o esta persona es menor que ustedes. Es una persona también que siento que está buscando liberación o tiene que concretar algo relacionado con el proyecto, con el trabajo o simplemente tiene que dejar lo que es a una persona. Posiblemente esta persona puede ser que no supera los 50 años, pero tú ve tomando lo que es tuyo. Porque a lo mejor me dice Richard, tiene 60, tiene 70, tú ve tomando lo que es tuyo, mi querido Virgo. Esta persona tranquilamente de repente vive lo que es en un pueblo o le encanta la naturaleza o en algún momento te ha hablado a ti para vivir lo que es en la naturaleza, mi querido Virgo. La carta también del 2 de copas. Siento, mi querido Virgo, que si tú tienes un poco de paciencia, con esta persona vas a llegar lejos. Siento que hay una persona, Virgo, que te va a hablar de los sentimientos. ¿Cómo lo vas a reconocer? Hay un contraste. A lo mejor de repente tú eres muy blanco, muy blanca, la otra persona es muy moreno, muy morena, o trigueño, o trigueña, o viceversa. Veo que vosotros cuando se van a encontrar es como si se conocieran de toda la vida. Vas a sentir una conexión muy especial con él o con ella, Virgo. Muy especial.
especial. Veo que esta persona, corazón, se va a sentir realizado y realizada. Y posiblemente también tú te vas a sentir realizado y realizada. ¿Por qué? Porque me dice Richard, es la persona que siempre he estado esperando lo que es en mi vida. Nunca pensé que volvería a tener una oportunidad con él o con ella. Recuerda la palabra clave. Una persona te pide tiempo, una persona va a resolver sus problemas, una persona quiere vivir contigo, mi querido Virgo, ¿vale? Espero que te guste esta lectura, corazón. Te quiero, Virgo. Gracias por tu apoyo, ¿vale? Punteros, como siempre, nunca me decepcionan, cariño. Pero hay un mensaje muy especial aquí. O vas a tener una visita, o hay una persona que quiere que tú te reconcilies, que puede ser una energía de luz también. Pero siento que tu ser de luz quiere que tú perdones una situación. Hasta la vista, Virgo, y sé feliz.